Buenas noches. Vamos a dar pase a la licenciada Gina Patricia Paz para que pueda dar inicio a la actividad correspondiente al día de hoy, la segunda sesión del curso. Licenciada, buenas noches. Ya tiene la función de coanfitrión. Puede compartir su pantalla. Buenas noches, docentes. Muchas gracias. Bienvenidos todos al día de hoy, miércoles 18 de septiembre. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir también sonido. A ver, toda la pantalla. Bien, minimizamos esto. Bien, voy a ver quiénes están hoy día presentes. Ya se encuentra Carolina, Liliana, José, bienvenidos. Vamos a iniciar, vamos a hacer una parte introductoria, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada y luego iniciamos la sesión que corresponde al día de hoy, la sesión número 2. Bien, entonces en este curso, estrategias didácticas y procesos metodológicos para la enseñanza de la matemática en educación inicial, hemos preparado 4 sesiones. La primera referida al pensamiento matemático en la primera infancia, la sesión de hoy día sobre el desarrollo de conocimientos matemáticos en la educación inicial. La próxima sesión vamos a abordar la resolución de problemas en la primera infancia y finalmente en la sesión número 4, la evaluación del aprendizaje y el uso de recursos para desarrollar el pensamiento matemático. En la primera sesión referida al pensamiento matemático en la primera infancia, abordamos 2 temas centrales: el desarrollo del pensamiento matemático, donde incluye los enfoques teóricos y metodológicos, y abordamos el tratamiento del concepto de número y conteo. Bueno, quería, a manera de repaso, hacer mención, ¿no?, de este concepto de número que abarca 3 aspectos grandes. Primeramente, la identificación, donde el estudiante llega a hacer clasificaciones, haciendo uso de representaciones icónicas. Hay una representación, una identificación también a nivel semántico de lo que es el número. Esto se va a expresar de forma cuantitativa. Acá vamos a ver la invariabilidad del número hasta llegar, pues, definitivamente a lo que es una serie numérica, ¿no?, donde va a haber una ordenación. También cuando se trabaja el concepto de número, el estudiante va a hacer una serie de relaciones, va a trabajar lo que es la ordenación, va a relacionar equivalencias que le llevan justamente a la serie numérica, pero también lo va a llevar a lo que es la operatividad, ya para que pueda operar con los números. Otro aspecto muy importante en el número justamente son las operaciones, ¿no?, que es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. A través de las operaciones, el estudiante va a transformar al número, va a hacer composiciones, descomposiciones, va a complementar, ¿no? Y todo ello lo va a llevar a la operatividad junto con las relaciones de equivalencia. Y bueno, acá se trabaja en cuanto a las relaciones, lo que son las relaciones de inclusión. Por ejemplo, un conjunto de carros rojos más un conjunto o un grupo de carros amarillos. Tengo el grupo grande, que son carros. Luego tenemos que en la parte de operación ya vamos a trabajar las relaciones de igualación, ¿no? Y todo ello en cuanto a la operatividad.
Bueno, con todo ello ya estamos en condiciones de hablar de la noción de cantidad y número, ¿no? Aspectos que abordamos en la sesión anterior. Bueno, a manera de repaso de lo que vimos en la sesión anterior, les he traído una historieta que he preparado. Vamos a ir para allá. Ya con eso cerramos toda esta parte de la numeración. Acá lo tengo abierto. Bien. Desde tiempos muy lejanos, las personas tuvieron la necesidad de contar cantidades. Al principio guardaban piedritas en una bolsa o marcaban un palo por cada objeto que contaban. Pero observan lo que les podía pasar cuando las cantidades eran muy grandes. Ahí tienen las imágenes, ¿no? Las piedritas pues salen de las bolsas que ellos tenían. Las marcas, si marcan ahí en una piedra no es suficiente para lograr colocar todas las marcas que ellos quieren. También usaban los dedos para contar, pero ¿cuántas manos se necesitarían para representar grandes cantidades? ¿Pedirían ayuda? Tal vez no eran suficientes los dedos de las manos, los dedos de los pies. Por ello, cada pueblo se vio en la necesidad de inventar signos o símbolos que fueron conocidos por todos. Y a esto lo llamaron sistema de numeración. Es así que se comenzaron a escribir los números de maneras muy diferentes, ¿no? La cultura china usó unas representaciones, la maya otra, la cultura romana, otro tipo de simbología, los egipcios también. Entonces, cada pueblo utilizó formas diferentes para poder representar los números, cantidades grandes. Podemos señalar que el sistema de numeración decimal es un conjunto de símbolos, llamados dígitos, y de reglas que sirven para poder representar cualquier número. Las ventajas del sistema de numeración decimal, por ejemplo, me permite a mí expresar valores numéricos, me permite transmitir información, expresar medidas, hacer comparaciones. Este sistema de numeración decimal tiene ciertas características. Empleamos 10 dígitos. Se llaman dígitos porque son los números que podemos contar con los dedos de la mano. La palabra dígito viene de la palabra digital, que quiere decir dedo. Bien, entonces les traje esto para poder un poquito cerrar lo que era el trabajo del número, ¿no? Y con información un poquito, bueno, aprovechando, ¿no? Un poquito la historia sobre el sistema de numeración. A ver, vamos a salir de acá para regresar a nuestra presentación. Listo. Bien. Entonces, ahora sí, profesores, vamos a iniciar esta segunda sesión. Desarrollo de conocimientos matemáticos en educación inicial. Hemos preparado, les he preparado para esta sesión 4 temáticas que vamos a abordar. Operaciones básicas, suma-resta. Las nociones espaciales, los conceptos geométricos básicos y las medidas, la medida de las magnitudes, ¿ya? A ver, entonces empezamos con nuestra primera temática, operaciones básicas. Bueno, uno de los aprendizajes que debe lograr todo niño, todo estudiante de la educación básica es poder resolver problemas, haciendo uso pues de la matemática.
Y cuando nosotros hablamos acerca del cálculo, estamos ante una de las grandes herramientas que nos va a ofrecer la matemática para poder resolver problemas. Entonces, esta temática que vamos a abordar ahora es muy importante por ser una herramienta que el niño tiene que apropiarse para poder resolver problemas, ¿no? De acuerdo al enfoque del área de matemática. Ahora, ¿cómo es el proceso de construcción de la suma y la resta en la educación infantil? ¿No? Porque ya los niños pequeños están en condiciones de poderse apropiar de esta concepción. Veamos qué nos dicen algunos autores. Los niños menores de 3 años son capaces de actuar sobre los objetos reales, manipulándolos y realizando acciones concretas con ellos, que más tarde van a poder concluir en la suma y la resta. Entonces, el primer punto de partida, como señala Dixon, Brown y Gibson, 1991, nos señala que el niño tiene una acción real y una acción efectiva sobre los objetos, ¿no? El niño va a manipular los objetos. Ese va a ser el punto de partida y va a ir realizando una serie de acciones con esos objetos. En segundo lugar, Mialaret, 1984, nos señala, esa acción que realiza el niño debe ser acompañada de lenguaje. Adquieren términos básicos equivalentes a reunir, añadir, quitar, separar. Diferencian unas acciones de otras. Ellos van a aprender a diferenciar también las partes de un todo. Entonces, ese es lo primero que nos señalan los autores, ¿no? Para poder los estudiantes, los niños pequeños de educación infantil, interiorizar lo que es la suma, la resta, la adición, sustracción, primeramente necesitamos que ellos manipulen los objetos y que realicen acciones concretas con ellos. Y luego que éstas sean verbalizadas. Si no logran verbalizar, entonces podríamos llegar a trabajar de forma mecánica con ellos y eso no es lo que queremos. Bueno, ¿cómo es el proceso de construcción? Cuando el niño tiene 3 años, Billet 2002 nos dice, son capaces los niños de poder contar lo que está sucediendo. Cuando tienen 4 años, Hughes, 1981, Mialaret, 1984, nos dice, ya los niños son capaces de poder relatar una acción que solo existe en su mente. Ya no se actúa sobre los objetos concretos. Es la conducta del relato. Entonces, a diferencia de los niños de 3 años, van manipulando los objetos y pueden ir verbalizando la acción que están realizando con ellos. El niño de 4 años es capaz de relatar algo de lo que ha pasado, no necesariamente en ese momento va a estar manipulando los objetos, ¿ya? Esa es la diferencia. El de 3 años sí, es bastante concreto, lo tiene que tocar. El de 4 años puede narrar lo que va sucediendo sin tener los objetos ahí. ¿Qué pasa con el niño de 5 años? Estos niños ya son capaces de comprender que una traducción simbólica del tipo 3 más 2 expresa una acción concreta que se puede realizar con determinados objetos. Además, por conteo ascendente, pueden resolver problemas abstractos sin base concreta, como por ejemplo, ¿cuántos son 3 más 2? ¿No? Estos niños ya lo pueden hacer de acuerdo a lo que la referencia que les he traído es de Guges 1981. El nombre de los libros completos están en la última diapositiva, donde les coloco las referencias que he utilizado.
Entonces vemos que hay una marcada diferencia entre lo que es capaz de hacer un niño de 3 años, 4 años y 5 años. El niño de 5 años ya es capaz de poder interiorizar lo que es la adición, la suma y la resta. Bien, ahora, es necesario que ustedes comprendan que las operaciones de sumar y restar conllevan a algo más que el simple recuento de una colección de objetos, ¿no? Que le doy 3 palitos, luego le doy 2, y el que el niño esté contando 1, 2, 3, 4, 5, no solamente es contar eso. Bajo las acciones de añadir y quitar, subyace el esquema de transformaciones de cantidades discretas. Este esquema de transformaciones de cantidades discretas ha sido propuesto por Bernard en 1985. Acá en pantalla ustedes tienen el esquema de transformaciones, ¿no? Vamos a tener un estado inicial, que es la cantidad de objetos iniciales que el niño va a tener. Por eso les he puesto lo que se tenía. Y luego va a haber un estado final, lo que va a tener ahora luego de producir una transformación de los objetos en el estado inicial. Estas transformaciones pueden ser acciones de quitar o acciones de añadir. Las 3 secuencias que estoy narrando de la transformación no se van a dar al mismo tiempo. Por eso, en la suma y resta, el niño o la niña tiene que hacer algo más que contar una colección de objetos, ¿ya? Esto es información para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de estar trabajando con los niños la suma y la resta. Bien, para poderlo comprender mejor, este esquema de transformaciones, les he traído este ejemplo que lo vamos a utilizar en las siguientes diapositivas también. Se le presenta al niño 3 caramelos. Estos 3 caramelos los vamos a guardar en una bolsa y le vamos a dar 2 caramelos más en la mano. El niño que efectivamente tiene adquirido el principio de la cardinalidad va a decir que hay 3 caramelos en la bolsa y que después tiene 2 caramelos más en la mano. Pero si no utiliza el esquema de transformación, no va a ser capaz de llegar a la operación de sumar, que requiere establecer una relación numérica entre los 3 caramelos de la bolsa y los 2 caramelos que tiene en la mano, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que realizar una serie de preguntas al niño para llevarlo a esta operación de sumar. Bien. Con el mismo ejemplo, esta situación de transformación, ese esquema, podemos señalar que los 3 caramelos es la EI, el estado inicial. EF le vamos a llamar al estado final y T a la transformación. Ya. Tú me has dado 2, eso sería la transformación. Y por eso tengo 5 caramelos, el estado final. Si el niño es capaz de señalar eso, es una prueba que está estableciendo relaciones numéricas entre los 3 caramelos, los 2 caramelos que se han agregado para poder obtener 5 caramelos. Esto es un tipo de relato de niños de 4 años y medio, ¿ya? Eso lo he tomado de Fernández en el año 2007, donde nos señala que es el tipo de expresión que podría tener un niño de 4 años y medio. Ya. En la investigación que ha realizado Fernández sobre este esquema de transformación, nos señala que los niños van a tener 3 tipos de conducta. La primera conducta es que describe una única secuencia: el estado inicial, el estado final y la transformación con estas expresiones. En el estado inicial señala, antes tenía menos. En el estado final señala, ahora tengo más. Y en la transformación señala, me has dado 2. Ese es un tipo de respuesta que ha obtenido Fernández en su investigación de un grupo de niños.
También nos señala que hay otro tipo de conducta, cuando van a poder los niños describir dos secuencias. ¿Cómo es esto? El niño señala el estado inicial y el estado final. Antes tenía menos y ahora tengo más. También podría ser transformación y estado final. Me has dado 2 y por eso ahora tengo más. Y luego tenemos el estado inicial y la transformación. Tenía menos y me has dado 2. Y una tercer tipo de conducta, que sería la 3, se describe toda la transformación, estado inicial, transformación y estado final. ¿Qué dice el niño? Antes tenía menos, tú me has dado 2 y ahora tengo más. O bien podría también verbalizar de la siguiente forma: tengo más que antes porque tú me has dado 2. Entonces, a partir de esta interiorización del niño de lo que es la suma, podríamos nosotros tener este tipo de respuestas de los niños, ¿no? Lo ideal es que me pueda expresar toda la transformación, ¿no? El estado inicial, la transformación y el estado final. Bien. ¿Alguna consulta sobre lo que les acabo de señalar? No, eso es el reporte de la investigación de Fernández del año 2007, donde categoriza las respuestas que ha obtenido de parte de los niños. A ver, aquí en el chat. Ah, me dice que no se escucha. Ah, ya. Ya le respondieron, sí se escucha. Ya, entonces, José, a ver, espero que ya haya solucionado el problema del audio. Ya somos 7 participantes. Bien. Bueno, este tipo de conducta de niños es un inicio de esta construcción de la suma, ¿no? Los autores nos señalan que primeramente en esta construcción de la suma tiene que haber un tipo de descripción de carácter cualitativo. Ya ahí podemos ver las expresiones de los estudiantes en diferentes niveles, ¿no? Tiene que darse eso para que puedan interiorizar ellos esta adición. A ver. Sí. Bien, José, me dice que ya lo solucionó. Ahora, vemos que hay un segundo proceso. ¿Cuándo es? Cuando el estudiante logra realizar una descripción de carácter cuantitativo. Entonces, primero tenemos que trabajar para que en estas acciones esté presente en el niño el estado inicial, la transformación, el estado final, ¿no? Que él pueda describirnos de forma cualitativa. Ese es el primer paso para interiorizar la operación de la suma. Y luego se da una descripción de carácter cuantitativo cuando el niño es capaz de describir toda la transformación utilizando cantidades. Acá estamos en el caso de un aprendizaje mucho más evolucionado. El estado inicial, la transformación y el estado final. Tenía 3 y ahora tengo 5 porque me has dado 2. Si llega a interiorizar la acción que se logra expresar, los estados mediante números, lo cual indica el paso de las operaciones en sentido físico, ¿no? A lo que él ha estado realizando, manipulando, a esas operaciones ya aritméticas, que son la suma y la resta. Bien. Para pasar de las descripciones cualitativas a las cuantitativas, se te recomienda trabajar con los niños las siguientes interrogantes. ¿Cuántos tenías al principio? ¿Cuántos tienes ahora? A través de la primera pregunta, ¿cuánto tenías al principio? Quiero saber si tiene un dominio del estado inicial. ¿Cuántos tienes ahora? Me permitiría a mí saber si el niño es consciente del estado final. ¿Cuánto te he dado? ¿No? Para ver que verbalice esa transformación que se ha producido. ¿Cuánto más tienes ahora que antes?
Preguntas que ayudan a que se percaten de las tres secuencias de la transformación y de que establezcan relaciones numéricas. Bueno, referente a la acción de quitar, vamos a seguir los mismos pasos. Primero una descripción de carácter cualitativo, ¿no? Donde ahora vamos a quitar objetos y luego llegar a una descripción cuantitativa. Se debe conseguir que el niño describa toda la secuencia de la transformación donde ahora la acción en lugar de añadir va a ser el de quitar. Bien. ¿Alguna pregunta? Tal vez como algún comentario sobre la forma como lo trabajan, si han tenido en consideración estos aspectos, ¿no? Que nos señalan los autores para que los estudiantes puedan interiorizar en la suma, la resta, ¿no? Que se inicia con un trabajo de manipulación de los objetos, donde intervienen tres aspectos centrales, ¿no? Los objetos en un estado inicial, va a haber una transformación y se va a producir un estado final, ¿no? No solamente ver que el estudiante esté contando, ¿no? Tiene tres, le agregamos dos, va a tener cinco y que proceda un, dos, tres, cuatro, cinco, porque no nos asegura eso de que esté realizando o interiorizando la suma. Y lo mismo cuando se quitan los objetos, ¿no? Creo que no es tan sencillo de lograr la conceptualización para el estudiante. ¿Algún comentario? Maestra, Sí, buenas. adelante, ¿Me José. escucha? Sí, perfecto. Es interesante, ¿no? Cuando de repente se realiza un estudio profundo del comportamiento del niño en su aprendizaje en el área de matemática, ¿no? Estos estados se dan directos para los 5 años o es progresivo de 3 a 5 años, maestra. Sí, justamente al inicio estaba presentándoles que desde los 3 años los estudiantes pueden ya ir verbalizando las acciones que van realizando, ¿no? Realmente la adición lo pueden empezar a trabajar a los 4 años, ¿no? Pero nosotros tenemos que asegurarnos que a partir de los 3 años los estudiantes describan las acciones que van realizando. ¿Ya? Acá dicen los autores que a los 3 años el estudiante debería estar contando las cosas que va realizando, que va tocando, ¿no? Con los objetos. Cuando es 4 años, es capaz de relatar la acción sin lo que está viendo en su mente, sin necesidad de estar manipulando los objetos concretos. A esta edad, a los 4 años, es donde ya deberíamos estar introduciendo nosotros lo que es la suma y resta. Ambas señalan los diferentes autores que deberían trabajarse de forma conjunta, no primero la suma y luego la resta, ¿no? Sino ir trabajando ambas actividades de agregar y de ir quitando. Y a los 5 años ya debería de llegar al nivel de simbolización, ¿no? 3 más 2. Incluso estaba también como referencia de algunos autores, cuando los estudiantes están agregando objetos, cuando tienen 4 añitos, lo entienden cuando se agrega un objeto, cuando se va a agregar dos o tres ya les genera cierta confusión, ¿no? Porque están pequeñitos. En el caso de los 5 años ya no tienen esa dificultad, no deberían tenerla. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, pasamos a la segunda temática que les he preparado, es referida a las nociones espaciales. Veamos cómo se desarrolla este pensamiento espacial.
De 2 a 7 años, el niño va desarrollando una progresiva organización de las diferentes posiciones, ¿no?, que él puede tener en el espacio, las posiciones que podría colocar objetos en el espacio o lo que estén alrededor también de él. Y también desplazamientos en el espacio y en el tiempo, y estructurando su esquema corporal. En esta construcción de las nociones espaciales, estas se construyen a partir de 3 aspectos claves: la orientación espacial, la organización del espacio y la estructuración del espacio. Entonces voy a explicar cada una de ellas. En el caso de la orientación espacial, el niño, en el proceso de interactuar con su espacio físico, va a ver necesario hacer uso de diferentes puntos de referencia. Esto le va a permitir al niño localizar una dirección y también una posición. Las primeras nociones espaciales del niño van a estar relacionadas a la posición relativa desde su propio cuerpo con los objetos y los seres que lo perciben. Los puntos de referencia clave están primero en su propio cuerpo. Luego debe reconocer estas referencias en las otras personas. A ver, acá les he traído esta gráfica que ayuda a visualizar diferentes aspectos que nosotros en el nivel de educación trabajamos, ¿no? Primeramente, deberíamos de estar trabajando el eje vertical en el niño, a través de arriba, abajo, encima, debajo, alto y bajo, ¿no? En relación al eje del niño. Está arriba de él, abajo, encima, debajo. Y también luego pasar al eje horizontal del niño. La lateralidad, izquierda, derecha, delante, detrás, al frente, a la espalda. Son los 2 aspectos centrales que tiene que dominar el niño, lo cual se va a dar poco a poco. Es importante desarrollar el esquema corporal del niño, que él visualice su imagen corporal, que diferencie las diferentes partes de su cuerpo, la ubicación de él, las posibilidades que él tiene para actuar en ese espacio que está él ahí inmerso. Un aspecto relacionado al esquema corporal viene a ser la lateralidad, que lleva tiempo que él pueda dominar. El afianzamiento de la orientación espacial va a desarrollar en el niño habilidades básicas que le van a servir para futuros aprendizajes, ¿no? Primero tiene que él tener un dominio de su cuerpo para luego poder el verlo en las otras personas que están cercanas a él y luego tener otros puntos de referencia a través de objetos y pueda verbalizar y ubicar los objetos adecuadamente. En relación a la organización espacial, viene a ser la capacidad de disponer los objetos y seres del espacio y tener conciencia que se va a producir por una acción que tiene lugar en un tiempo o suceso determinado. Acá les he traído una gráfica sobre la organización espacial, donde se toma como referencia, ¿no?, el sentido de orientación, el cual va a requerir la toma de conciencia del esquema corporal, que ya lo habíamos mencionado antes, y de la lateralidad. Y por supuesto que aporta o debe de darse ya de forma paralela el dominio de la conservación de los objetos, ¿ya? Para poder tener un mayor dominio de la organización espacial, requiere de que consideremos estos elementos que he colocado acá en la gráfica.
En esta organización espacial, el niño hace uso de nociones topológicas, profesores, para poder conocer su entorno. Él se va a desplazar hacia una dirección, hacia una ubicación, y se va a aproximar o se va a alejar a un objeto o a un punto que se coloque como referencia, ¿no? Estas acciones me indican que ya el niño está haciendo uso de nociones topológicas. Y también el niño va a aplicar relaciones espaciales cuando nosotros trabajemos en las acciones de que esté cerca, que esté lejos, que esté dentro, fuera, sobre, debajo, delante, detrás, según una intencionalidad que se tenga. Estas relaciones las representa y construye una imagen mental de los sujetos que están alrededor de él y también de los objetos. En el niño se da un proceso madurativo sobre las nociones espaciales, percepción del todo, y va a diferenciar también las partes que componen ese todo hasta llegar a la representación mental, ¿no? No es sencillo, pero poco a poco, de acuerdo a las acciones que el niño va realizando, va a poder él llegar a estas representaciones mentales, ¿no? Por eso que es muy importante que ustedes cuando trabajen con los niños, ¿no? Después de las actividades concretas lleguen a hacer algunas representaciones gráficas y que el niño vaya verbalizando las cosas que va realizando para que pueda comunicarse con los demás niños y cada vez también vaya mejorando su lenguaje. Y en cuanto a la estructuración del espacio, a medida que el niño va ampliando su espacio a través de las experiencias, con movimientos y con desplazamientos en el plano, en el espacio, además posee un sentido de orientación y maneja un sistema de referencia. Todo ello va a contribuir a que adquiera el dominio de la dimensión espacial física del entorno, ¿no? Va a tomar conciencia del tamaño del espacio. Entonces, en esta dimensión espacial, como lo señala Gálvez 2002, Godino y Ruiz en el 2004, nos dice que el niño estructura el espacio, ¿no? En un microespacio, donde vamos a considerar que son los objetos que están al costado del niño, no que lo va a poder tocar rápidamente. Es el espacio que rodea al niño, ¿no? Y que lo puede tocar, los objetos, da unos pasos y lo toca, ¿ya? Este es el microespacio, pero hay otro espacio más grande llamado el mesoespacio, ¿no? Es lo que el niño va a poder visualizar a lo lejos. Por ejemplo, cuando nosotros bajamos de un bus y vemos una cantidad de edificios, parque a lo lejos, ¿no? Entonces, eh, esos objetos que están bastante lejos del niño, pero que logra visualizar, viene a ser el mesoespacio, ¿no? O cuando se asoma por la ventana el niño y ve a lo lejos ahí que hay diferentes edificios, eso es el mesoespacio, ¿no? No es un pequeño desplazamiento que voy a hacer yo dando unos pasos para coger el objeto, no, es mucho más grande. Y luego tenemos un tercer espacio denominado el macroespacio, ¿ya? Este espacio sí es mucho más grande. Es como si el estudiante estuviera volando, ¿no? Podría ver todo un espacio urbano, un espacio rural, un espacio marítimo. Entonces, es mucho más grande este macroespacio. Esas son las diferencias entre estos, en cómo el niño estructura el espacio de su entorno. Un espacio que está muy cercano a él, el microespacio donde va a poder coger los objetos. Un mesoespacio es el espacio que va a contemplar él, pero que va a ser imposible
que en este momento él pueda rápidamente cogerlo porque va a tener que caminar muchas cuadras, ¿no? Pero sí lo llega a visualizar. Y el macroespacio definitivamente no lo va a poder visualizar. Es mucho más amplio, ¿no? Como les señalaba, sería la vista que él tendría desde un avión, desde el aire. Muy bien. Recomendaciones didácticas a tener en cuenta, entonces, en esta organización espacial, en ese dominio del espacio, tomado por González, 2007. Nos recomienda trabajar con el cuerpo en el movimiento y desplazamiento del niño para poderlo ayudar en la representación del espacio, de las relaciones espaciales y los puntos de referencia que se podrían tomar, ¿no? Podríamos tomar como referencia algún objeto, a otro niño, a él mismo, también como punto de referencia. Tenemos que afirmar el esquema corporal y la lateralidad a través de diversas actividades secuenciales, por ejemplo, lateralidad en el niño, en el compañero y cuando gira también. Ustedes que ya tienen bastante experiencia ahí trabajando en el nivel de inicial para lograr que identifique su derecha e izquierda, hay que realizar una serie de actividades, ¿no? Para que el niño pueda tener un dominio, identificarlo, ¿no? Incluso algunos, como actividad les ponen alguna pulserita, algún adorno para que pueda identificar su derecha o su izquierda, ¿no? Una vez que logramos que el niño identifique su lateralidad, luego identificarlo en el compañero es otro trabajo también que no es nada sencillo. Y cuando el mismo, el compañero gira o él mismo gira, ya se complica también esta actividad, ¿no? Entonces, poco a poco se va logrando. Incluso a veces hay personas adultas que no han tenido dominio de su lateralidad y, bueno, ya de adultos les cuesta todavía, ¿no? Identificar la derecha o izquierda de la persona que está al frente. Necesitamos diseñar actividades de exploración del espacio, iniciarlo de forma libre. Podemos usar también señales, hacer uso de consignas. Debemos promover que el niño verbalice su experiencia de su movimiento en el espacio, afianzar el uso del vocabulario apropiado y que luego pueda graficar su experiencia. Bien. Es muy importante la parte de verbalización porque yo, bueno, en algún momento cuando como les comenté en la primera sesión, ¿no? Yo estuve trabajando algunos años en Cineace, ¿no? Recogiendo evidencias de aprendizaje, para poder validar los estándares, ¿no? De aprendizaje. Nosotros describíamos ahí lo que el niño de 5 años, 3 años podía hacer. Y resulta que nos encontrábamos en varias escuelas con niños de 5 años que entendían las consignas, pero no eran capaces de verbalizar, ¿no? De describir algunas acciones. Estaba muy limitado su vocabulario. Entonces es necesario que ustedes pues incentiven a que pueda ir describiendo las acciones que va realizando. Otra de las recomendaciones de González es pasar el espacio bidimensional, que podríamos hacerlo desplazamiento a través de cuadrículas, ubicación de objetos, pero ahora a nivel en el plano, ¿no? Primero hay que trabajar de forma tridimensional y luego de forma bidimensional. Aprovechar el juego para poder afianzar las nociones espaciales. Ejemplo, la búsqueda de un objeto escondido, jugar el mensajero, saltar ese juego de mundo, ¿no? Y otros juegos más que me permitan a mí, pues,
reforzar que ellos puedan interiorizar las diferentes nociones espaciales. También coordinar con el equipo docente para poder planificar en forma conjunta actividades y dinámicas orientadas a contribuir con la evolución de las nociones espaciales de los niños, ¿no? A veces somos la profesora o el profesor responsable de los niños de 5 años, pero tenemos otros profesores que también trabajan con nuestros niños. Entonces, con ellos deberíamos planificar para que podamos realizar estas actividades, ¿no? Que permitan el desarrollo de estas nociones espaciales en el niño. A veces podemos tener una profesora aparte de psicomotricidad, profesora de arte. Entonces, aprovechar para que vayamos trabajando de manera coordinada en el desarrollo del estudiante. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta, profesores? Ya somos 8 participantes. Bueno, tenemos otra sesión de recursos donde voy a poderles brindar recursos apropiados para cada una de las temáticas, ¿no? Por supuesto, de forma muy concisa. Ahora, no es posible, he traído algunos, pero pocos, ¿no? Bien, entonces pasamos a la siguiente temática. Vamos a abordar los conceptos geométricos básicos. A ver, ahora sí les voy a pedir a ustedes que comenten. Les voy a pasar el link hacia el Padlet. La geometría escolar en las primeras edades. Debe centrarse en nombrar y reconocer algunas figuras planas en los cuadernos o fichas de trabajo. ¿Ustedes qué me pueden decir? Si tienen su celular, pueden escanear el código QR que pueden ver en pantalla. Si no, les voy a pasar a través del chat el link en un momento. Ya van a comentar ahí lo que ustedes consideran, ¿no? Sobre la geometría escolar, ¿no? Esa geometría que trabajamos en el nivel de inicial, en estas primeras edades, debe centrarse en nombrar y reconocer algunas figuras planas. Bien, les paso entonces el link. Por acá lo tengo. Acá está. Y me voy al Zoom. Ya, coloco el link. Ya. Entonces ustedes pueden entrar por el link o vuelvo a colocar en pantalla. Vamos a dar unos 3 minutos para que completen. ¿Ya? Ya coloqué el link al Padlet. Y ahí tienen el código QR para que ingresen con su celular más rápido. A ver, vamos a darles 3 minutos, profesores. Participen para que a partir de lo que ustedes comentan sea más fácil lo que les voy a explicar a continuación, ¿no? Me hubiera gustado hacer lo mismo con las partes anteriores que expliqué, pero por el poquito tiempo que tenemos, prioricé, ¿no? Que sea esa parte más expositiva y acá podemos interactuar. Creo que hay 2 secciones que programé para interactuar. Entonces, son 4 puntos. Tengo que calcular bien el tiempo. Ya, está bien. Estamos bien, profesores. Ya, me voy al Padlet, entonces eso lo tengo
Acá. No han ingresado, profesores. A ver. Acá. Clic en el más que aparece en la parte inferior. Le damos clic y escribimos. Escribimos y luego clic en publicar. ¿Ya? Ahí veo que están ingresando ya. A ver, anímense, profesores, somos pocos. Va a ser más fácil para dialogar y eso facilita la presentación que voy a hacer de las demás diapositivas, ¿ya? A ver, 3 minutos. Regreso al PPT para que tranquilamente ustedes puedan entrar, ¿ya? A ver, sí, ahora somos 7. A ver, profesores. A ver, José, Juanita, Liliana, Cira, Alicia. Ahí pueden comentar. Ya. A ver, regresemos al Padlet entonces. Ah, muy bien. Por acá lo señalan, ya tenemos a 2 personas comentando. Ya. Acá nos señalan que los niños pequeños aprenden mejor a través de la experiencia directa y la manipulación de objetos. Y acá otro comentario nos dice, sí es importante, pero primero se podría enseñar relacionarlo con las figuras de su entorno. Círculo con reloj, cuadrado con la ventana. Muy bien, ya tenemos 2 comentarios. Creo que hay una tercera persona por ahí. A ver, un minutito más. Ya para regresar a la presentación. Por acá nos señala, ¿no? Lo importante que considera la experiencia directa en el entorno, manipulando los objetos. Y por acá también va en la misma línea que nos señala, ¿no? Que podemos esas figuras geométricas asociarlos con objetos del entorno. Ya, entonces, regresamos a la presentación. Un tercer comentario, ya el último. A ver, nos dice, los niños aprenden según sus intereses y necesidades, mediante el contacto con los objetos que los pueden manipular. Muy bien, muchas gracias, profesores. A ver, entonces, ahora sí nos regresamos a la presentación. Por acá, ya he podido recoger sus comentarios. Bueno, ahora les he traído esta gráfica donde nos señala que se requiere, como bien lo han señalado en los comentarios, que el niño primero inicie con la manipulación de los objetos, ¿no? En el inicio del estudio de la geometría se requiere ello, que empiecen a manipular, luego que los niños experimenten y puedan llegar a una reflexión.
de lo que ha pasado en esta manipulación, experimentación, ¿no? Que se trabajen con los objetos y cuerpos de 3 dimensiones, ¿no? Esto nos va a permitir llegar a lo que es la intuición geométrica. En palabras de Freudenthal, 1978, el propulsor de la educación matemática realista, que es uno de los pilares de nuestro enfoque de la resolución de problemas. Alsina, Burgess y Fortuna, 1987. El grupo de matemáticas infantil de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, 1988, ¿no? Entonces, antiguamente se pensaba, ¿no? De que no, primero teníamos que trabajar los diferentes conceptos y luego llegar pues a poder relacionarlo con el entorno, pero no, todo ese enfoque ha cambiado y ahora, tal como ustedes muy bien lo señalaron, necesitamos que primero el estudiante pueda manipular los objetos, apropiarse de ellos, que experimente con estos objetos, que reflexione sobre esas características que tiene el objeto para poder ya interiorizar el significado de los objetos, ¿no? Y se tiene que trabajar con los objetos en 3 dimensiones. Debemos de iniciar con ello. Bueno, y acá lo dice, ¿no? Aspectos conceptuales y metodológicos para el aprendizaje de la geometría, en palabras de Edo, 2003. Iniciar a los niños en el mundo de la geometría a partir de la manipulación de objetos que sean reales y que tengan 3 dimensiones. Se requiere que el niño realice lo siguiente: distinguir entre figuras planas y figuras que tengan volumen, reconocer las caras planas y las caras curvas en los objetos, en edificios, identificar distintas figuras planas en los objetos tridimensionales, estudiar el comportamiento de los cuerpos tridimensionales en movimiento. Entonces son algunas recomendaciones que nos señalan. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, ayudar a los niños a analizar los objetos y buscar posibles relaciones que haya entre ellos. El niño debe explorar de forma sistemática algunas figuras y cuerpos geométricos para poder descubrir cuáles son sus propiedades y poder establecer relaciones con ellas. El docente debe crear situaciones significativas que tengan sentido para los niños, donde pueda utilizar las formas geométricas y formas geométricas tridimensionales, bidimensionales, ¿no? Y construya los conceptos. ¿Qué cosa es una esfera, un cilindro, un triángulo? Y luego ya podríamos llegar a ver lo que es línea recta, línea curva y otros formas geométricas más, ¿no? Y no limitarse a utilizar fichas de trabajo para reconocer las formas geométricas, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Primeramente, que los niños puedan manipular los objetos, que puedan apropiarse de esas propiedades que caracterizan, por ejemplo, la esfera, ¿no? Puede haber una pelota, otros objetos que sean así, en forma esférica, ¿no? Interioriza ello para luego pueda él verbalizar estos aspectos, no mostrarles las figuras, los bloques lógicos en un primer momento. Eso no ayuda, profesores, ¿ya? Esos ya son cuerpos que están, son modelos matemáticos realmente, ¿no? Si yo le muestro una pirámide, le muestro una esfera, un cilindro, ya son modelos de lo que se ve en el entorno. En tercer lugar, le señalaba que debemos crear situaciones con sentido propio, además del sentido matemático. Por ejemplo, el juego de la bolsa misteriosa, ¿no? De María Montessori. Se centra en esconder objetos dentro de una bolsa o caja y los alumnos, al tocarlos, sin verlos, tienen que identificar el objeto, encontrar otro objeto igual
al que está a la vista, reproducirlo con arcilla o pasta de moldear, describirlo para que los compañeros lo identifiquen. ¿Qué otras acciones más podríamos hacer? Este juego, el de la bolsa misteriosa, va a ayudar a desarrollar varios procedimientos geométricos relativos a las formas. Primeramente va a haber una exploración consciente de los objetos. Va a haber una representación mental de la forma de un objeto, observación y análisis de las cualidades y propiedades derivadas de la forma, establecimiento de relaciones comparativas, de semejanza, de diferencia entre objetos de acuerdo a la forma. Va a haber una coordinación de diferentes informaciones a través de los sentidos, ¿no? Que puede ser táctil, visual. Hay una reproducción de formas con los materiales, ¿no? Ahí pide que se pueda moldear con arcilla o alguna pasta que lo permita. Va a haber una descripción verbal de las cualidades y de las propiedades de un objeto, ¿no? Entonces, hay un montón de actividades que podríamos realizar con los estudiantes para que ellos puedan realizar las diferentes habilidades geométricas, ¿no? Bien. Bueno, en esta parte ya para terminar, a manera de información para ustedes, profesores, ¿no? Los cuerpos sólidos, las formas tridimensionales, cuerpos geométricos, ¿no? Estos ocupan un lugar en el espacio. Esto podemos clasificarlos de dos formas, como poliedros, los cuales van a estar formados por todas sus caras planas, o como cuerpos redondos, formados por algunas o todas sus caras curvas, ¿no? Dentro de los poliedros tenemos el prisma, la pirámide. Los cuerpos redondos tenemos al cilindro, a la esfera, ¿no? Esto es información para ustedes, ¿no? Para que lo trabajen con los niños, por favor. Bien, les he traído un video, ¿ya? Para que lo puedan ver, resumiendo toda esta parte que he mencionado acerca de la geometría y cómo deberíamos trabajar con los niños. Esa es una actividad que se aplicó, ¿no? Para recoger evidencias del estándar para el ciclo 2. La tarea se llama Un regalo especial. La aplicamos en el año 2015, ya tenemos que actualizarlo, pero es muy significativo por las habilidades que muestra el niño. A ver, un ratito, me voy al video. Ya. Si no escucharan, me interrumpe, por favor, pero he activado el audio, así que no deberían tener dificultades. A ver, lo agrando. Y ahí va. Así, ahora lo que vamos a hacer es elaborar, ¿qué cosa? Un regalo especial para una persona que ustedes van a elegir. Así que ustedes también van a hacer, ¿qué cosa? Un regalito con estas cajitas. Y van a elegir cuál de estas cajitas quisieran decorar para poder regalar. Les voy a dar unas cartulinas, van a tener que en este caso elegir 2 cartulinas para que lo decoren. ¿Cuál de estas formas geométricas necesitas para decorar tu cajita? Esta. Muéstrame la caja que has decorado, Mateo. Qué lindo trabajo has realizado, Mateo. ¿A quién se lo darás? A mi mamá, aquí lo dice. Mateo, muéstrame las figuras que pegaste en tu cajita. Solamente un cuadrado, un rectángulo. Coloca la caja encima de la cartulina. Muéstrame los bloques lógicos
que se parecen a las cartulinas que pegaste en tu caja. Colócalos al lado de tu caja. Son los únicos cuadrados. Muy bien. Mateo, ¿por qué se parecen? Porque son cuadrados. Porque este es un cuadrado y este es un cubo. Porque mira, si pegas uno de estos cuadrados, se puede pegar en un cubo. ¿Esta figura se parece a una de las figuras que pegaste en la cajita? No, No. ¿Por qué, Mateo? porque esta no tiene puntas y esta sí, mira. Aquí no pincha nada, pero aquí sí pincha. Ah, muy bien, Mateo. En esta mesa hay varios objetos. ¿Qué objeto tiene la misma forma que tiene tu caja? Muéstramelo. Este es el único cubo. Ahora colócalo cerca de tu caja. Este es lo más cerca. Muy bien. Muéstramelo, muy bien. Colócalo cerca de tu caja. ¿Ya? Este también. Ya, colócalo cerca de tu caja. Muchas gracias. Ahora puedes llevarte tu caja para dárselo a tu mamá. Bien, profesores, ya pudieron ver ese video que les había traído, que resume justamente lo que hemos estado mencionando como referencia, que nos dan diferentes autores, ¿no? Hay que hacer actividades, ¿no? Con los niños que sean significativos para ellos. Tiene que tener sentido. Por ejemplo, acá lo que se presentó, ¿no? De que ellos iban a hacerle un regalo a su mamá, se les repartió ya los cuerpos, ¿no? Geométricos se les repartió y luego se les brindó a los estudiantes diferentes tipos de formas, sí, formas bidimensionales, ¿no? Triángulos, rectángulos, para que los pegaran pues en sus cajas pudieran irlas decorando. Y ellos tenían, si tenían un cubo, no podían usar el triángulo. Ellos mismos veían que no era conveniente pegarle el triángulo porque no lo iba a tapar completo. Entonces, desde ahí ellos empezaban a ver cuáles eran las formas más convenientes de pegarlo. Y luego ustedes han podido ya ver, ¿no? Cuando ya estamos entrevistando a Mateo sobre lo que hizo, las acciones que él iba realizando, cómo asociaba esos bloques lógicos con el cuerpo que se tenía, identificaba ahí otros objetos que tenían similitud con el que había armado. Entonces, y también, ¿no? Veíamos que podía utilizar las expresiones cerca de, al lado de. Entonces, vemos que este niño tiene un mayor dominio. La verdad que no esperábamos que nos dijeran los nombres de los cuerpos geométricos, ¿no? De las formas tridimensionales, bidimensionales. No lo esperábamos, pero sí, el niño lo sabía. Acá lo más importante es que él pueda, ¿no? Clasificar estas formas, interiorizar los cuerpos, que pueda asociarlos estos modelos geométricos con los cuerpos del entorno. Bien, ¿algún comentario? A ver, ¿cuántos somos ahora? Somos 8.
Me imagino que son actividades como lo que ustedes realizan, ¿no? Bien. Y entonces ya nos vamos a la última temática que les he preparado, que es la medida de magnitudes. ¿Ya? A ver. Bueno, Alsina nos señala, la medida se refiere al conocimiento de las magnitudes continuas, que encontramos más a menudo en lo cotidiano, ¿no? La longitud, superficie, volumen, capacidad, masa, tiempo. Y por otro lado, acá tenemos que podemos señalar que la medida viene a ser una herramienta fundamental que me va a posibilitar la comprensión del entorno y de las ciencias, porque nos va a fijar parámetros en los campos de estudio de las ciencias y también me va a permitir que se interconecten las diferentes disciplinas, ¿no? Diferentes campos matemáticos. Realmente el dominio de la medida es algo básico que toda persona es necesario que lo tenga, ¿no? Muchas veces es algo que no lo desarrollamos apropiadamente en la educación básica y trae muchas dificultades ya cuando somos adultos para poder hacer algunas actividades sumamente sencillas. No hemos logrado el dominio de la medida, especialmente el de la estimación. No somos capaces de poder realizar estimaciones porque no nos hemos apropiado de la medida en sí. Entonces, la medida es algo que podemos ir desarrollando desde la educación infantil, eh, lo podemos seguir reforzando, desarrollando más habilidades de este tipo de pensamiento en la primaria, en la secundaria, ¿no? Pero muchas veces es enseñado de forma muy mecánica y esto limita mucho, pues, para que luego lo podamos aplicar ya en la vida cotidiana. Para poder conceptualizar la medida, hay tres elementos claves que tenemos que dominar. La magnitud, la unidad, perdone. Tenemos que dominar tres elementos claves: magnitud, unidad y medida. Vamos a ver cada uno de ellos. En torno a la magnitud, acá del Servicio Nacional de Metrología Indecopi Perú 2008 nos señala, viene a ser la propiedad o el atributo de un fenómeno, de un cuerpo, sustancia, que puede expresarse de manera cuantitativa mediante una referencia. Perdonen un ratito, mi vecino es con un perrito. Un ratito, por favor. Ya, profesores, disculpen la breve interrupción. Bien, les estaba señalando acerca de la magnitud, ¿no? Esta es una definición del Servicio Nacional de Metrología de Indecopi Perú 2008, ¿no? La magnitud viene a ser ese atributo, esa propiedad que puede tener algún fenómeno que pase, algún cuerpo que se tenga, alguna sustancia, y lo vamos a poder expresar a través de un número. Por ejemplo, la longitud. Otro ejemplo, la superficie.
Mientras que medida, en palabras de Caliz 2007, viene a ser el acto de dar valor cuantitativo en el proceso de la medición. Por ejemplo, el señalar que tiene 12 metros de largo, que tenga 5 metros cuadrados, ¿no? Una superficie. Y otro aspecto, otro elemento importante viene a ser la unidad. Es una magnitud particular, definida y adaptada por convenio, con lo que se comparan otras magnitudes de la misma naturaleza para expresarlas cuantitativamente respecto a esta magnitud. También en palabras de Caliz 2007. Más fácil es lo que normalmente utilizamos nosotros, ¿no? A manera de ejemplo, viene a ser el metro, la pulgada, el pie. Esas son unidades de medida de longitud. Entonces, cada uno de estos términos son diferentes y tenemos que nosotros tener dominio de cada uno de estos términos para poder hacer que el niño se pueda apropiar de ellos, ¿no? La unidad viene a ser ese referente que voy a utilizar para poder medir. La medida viene a ser cuando yo le asigno ya un valor de forma cuantitativa. Y la magnitud va a depender, ¿no?, de lo que yo voy a medir para poder saber cómo lo voy a expresar. Tal vez utilice medidas de capacidad. Habría que ver qué aspecto voy a medir para determinar cuál va a ser la medida a utilizar. Bien. Bueno, Chamorro nos dice que hay etapas en la progresión en la enseñanza de las magnitudes, ¿no? Primeramente nos dice que uno tiene que partir de una estimación sensorial, ¿no? Si se han dado cuenta a lo largo de la presentación, siempre señalamos que nosotros debemos de ir trabajando a partir de la vivencia del estudiante, de cómo él se relaciona con el entorno. Igual acá, para la comprensión de las magnitudes es necesario que el niño explore, ¿no?, a través de los sentidos, que haya una comparación directa, sin intermediarios. Luego se procede a una comparación indirecta, cuando hace uso de intermediarios. Estos tres primeros niveles lo vamos a ver con detenimiento, porque Chamorro nos señala que son los que se deben de trabajar en el nivel de la educación infantil. Luego también hay otras etapas en esta progresión, ¿no? La elección de una unidad, realizar cambios en esa unidad, buscar sistema de medidas irregulares, sistema de medidas regulares, ¿no? Por ejemplo, las medidas irregulares cuando hacemos uso de sistemas para medir de forma que utilicen su mano, su pie, mientras que las medidas regulares ya vendría a ser otro que ya está formalmente definido, conocido por las personas, ¿no? Y luego se llega a un sistema legal. Esas son las etapas de progresión para la enseñanza de la medida. Entonces nos detenemos en los tres primeros. En el caso de la estimación sensorial, a través de los sentidos, el niño va a adquirir información, la cual va a ser necesaria para poder apreciar la propiedad que va a medir del resto de las que concurren en los objetos. Es decir, va a aislar el atributo que define la magnitud. Para ello, el niño tendrá que aprender a observar lo necesario, siendo capaz de separar la información prescindible de la imprescindible. Por ejemplo, quiero medir una determinada longitud, ¿no? Entonces, tengo que aislar las otras propiedades que no me van a servir para medir una longitud, ¿no? El color no me sirve, el tamaño no me sirve,
Entonces, a eso se refiere con aislar aquellos elementos que no le van a permitir interiorizar lo que se quiere, la magnitud que se quiere extraer. Bien. En segundo lugar, ¿no? En esta evolución del aprendizaje de las magnitudes, tenemos la comparación directa. Esta se va a dar cuando la diferencia de los objetos comparados va a ser significativa y por lo tanto la comparación la vamos a realizar de manera instantánea, sin tener que precisar de ningún procedimiento concreto de comparación. Será necesario entonces presentar diversos objetos en los que la comparación tenga que ser más minuciosa, para que así aparezcan los procesos de comparación. A manera de ejemplo, les he traído de longitud, masa y capacidad. En el caso de la longitud, comparamos directamente si superponemos los extremos de los objetos y vemos cuál de los dos es más largo, ¿no? Fácilmente el estudiante o a simple vista va a poder darse cuenta de cuál es más largo, cuál es más corto. La masa, va a sopesar dos objetos con las manos o con una balanza de doble platillo. El objeto más pesado será el que descienda el platillo. Los está comparando directamente, entonces va a poder él manipular los objetos. La capacidad, para comparar de manera directa los líquidos, los trasvasamos de un recipiente a otro y así se va a poder determinar si el líquido de uno de ellos rebosa o no en el otro. Aquí se producen frecuentes errores al creer que el recipiente más alto es el que cuenta con mayor capacidad, ¿no? Entonces, esta comparación directa es cuando manipula el estudiante directamente los objetos. Y luego tenemos la comparación indirecta. Acá se produce cuando no va a ser posible el desplazamiento de los objetos que deseamos comparar, ya sea por un costo físico o por imposibilidad absoluta. En esta ocasión tendremos que emplear un intermediario, sin que implique una medida común independiente y puede hacerse de dos maneras. Primeramente, si se usa como intermediario un objeto más grande en relación con la magnitud correspondiente y podemos hacer marcas en el objeto, ¿no? De esas cantidades equivalentes. Por ejemplo, podemos utilizar para medir una longitud, ¿no? Una cuerda. Utilizo una cuerda y con eso me puedo dar cuenta cuál de las dos longitudes es más larga. Entonces, los dos objetos que quisiera medir ya no los estoy moviendo, no estoy haciendo una comparación directa para ver cuál es más largo, sino utilizo una cuerda que va a ser mi instrumento para poder decidir cuál va a ser más largo, ¿ya? Otra forma es si se utiliza una cantidad suficiente de objetos iguales en relación con la magnitud correspondiente y reproducimos con ellos una cantidad o un número de magnitud equivalente a cada uno de los objetos comparados. Por ejemplo, cuando usamos las palmas de la mano, ¿no? Sería otra forma de poderlo utilizar, de hacer, ¿no? No puedo medir esos dos objetos que quiero saber cuál es más grande, cuál tiene mayor superficie. Puedo usar mis manos para ver cuál puede ser más, cuál tiene mayor superficie, ¿no? Son formas. Entonces, comparación directa cuando junto los objetos para poder hacer la medición, indirecta cuando no lo puedo hacer y utilizo otro objeto entre ellos. Bien. Bueno, ya para cerrar, quería hablarles sobre los niveles de dominio de la capacidad de la medida, ¿no? Estos niveles para Cáliz nos señala que son 4 niveles por los que deberíamos pasar para poder tener un dominio de la medida. Primeramente, hay un nivel sensorio-motriz, ¿no? Que se desarrolla principalmente en la educación infantil. Y aunque no lo crean, también es necesario hacer uso de esto cuando estamos en la educación primaria y secundaria, cuando cada vez de que nos queremos apropiarnos de una medida
de una magnitud diferente, deberíamos pasar por estos diferentes niveles. Es muy diferente que yo me apropie de lo que es la longitud a que me apropie de la superficie u otra medida. Entonces, tengo que primero manipularlas, sentirlas, ¿no? Para saber qué diferencia hay, por ejemplo, entre longitud y superficie. ¿Por qué son diferentes? Y no aprenderlo de memoria, sino encontrarles sentido, ¿no? ¿Qué va a representar una superficie? ¿Qué representa? Bueno, ya más adelante 1 metro cuadrado, pero ahora estamos con el nivel infantil. Una vez que los estudiantes pueden apropiarse haciendo estas actividades de manipulación, ¿no? Midiendo con su cuerpo, podemos pasar a una medida ya representativa, cuando los niños van a poder dibujar, graficar, ¿no? Hacer representaciones gráficas en el papel. También podrían hacer otro tipo de representaciones, no solo en el papel, ¿no? Verbalizándolo a través del manejo conceptual. Ya cuando el niño ha interiorizado, puede ya irlo verbalizando. Y luego, un nivel mucho más alto es cuando ya nos apropiamos de determinada medida y podemos hacer estimaciones. Por ejemplo, ustedes, cuando quieren saber cuál es la longitud, ¿no? El largo de una pared. Si lo hacen así de forma automática, excelente, sin usar ningún instrumento, no vamos a estimar. Eso no es sencillo, llegar a ese dominio. Por ejemplo, particularmente yo, ¿qué hago? Yo sé que de mi dedo hasta el hombro es 1 metro. Esa es la longitud. Ya me he apropiado de mi cuerpo y sé que cada vez que quiero medir el largo de una pared o cualquier distancia, ¿no? Que sea pequeña, ya puedo utilizar un valor estimativo porque primero me he apropiado y sé que el largo de la punta de mi dedo a mi hombro es 1 metro. Entonces, simplemente hago una proyección en el largo de la pared y digo, ya, entran 6 de mis brazos, ¿no? 6 metros. Pero así, al ojo. Y podemos así la estimación la logramos cuando nos apropiamos de la medida y de forma automática, ¿no? Ya podemos verbalizar cuál sería la medida más cercana. Bueno, entonces, esos son los niveles de pregunta. Voy a pasar les estoy alcanzando acá un material para profundizar sobre la parte de la construcción de la suma y resta en educación infantil. Ustedes le van a dar clic acá y acceden al material. Estas son las referencias que he utilizado para los diferentes bloques que he abordado el día de hoy. ¿Ya? Son libros muy buenos que me permiten a mí dar sustento a las actividades que ustedes realizan en clase. Bueno, y creo que tenemos por acá un par de minutos para alguna pregunta que tengan, profesores. Seguimos siendo 8. Bueno. Muchas gracias, profesores, por su participación el día de hoy. El material se va a subir al aula virtual, a la cual están accediendo. Para cualquier consulta, ahí tienen ustedes mi correo. Y bueno, muy contenta de haber participado con ustedes en esta segunda sesión, ¿no? Ya nos estamos reuniendo acá en 2 semanas. Así es, muchas Gracias. gracias, licenciada. Nos estamos viendo en 2 semanas con la tercera sesión del curso. Se va a aperturar recién el aula virtual y se va a compartir a partir de mañana estas 2 sesiones que ya se han realizado y el video también, ¿no? De la clase. Gracias. Bien, gracias, hasta luego.